Modalidades del discurso oral. En la vida diaria nos comunicamos a través del discurso oral, ya que mientras hablamos, alguien nos escucha. Mediante el uso de la palabra, podemos solicitar y dar información, intercambiar ideas, exponer sentimientos, realizar transacciones, comprar, vender, cerrar tratos e incluso cuestionar. Existen tres modalidades del discurso oral, las cuales son la comunicación diádica, la cual se da entre dos personas, la comunicación de grupos pequeños y la comunicación pública. De estos tres niveles de la comunicación interpersonal, nos centraremos en los últimos dos, ya que son los que más se requieren para desarrollar un eficiente desempeño académico, y esto a su vez te preparará para desenvolverte de manera correcta y adecuada en el contexto de tu profesión. Comunicación interpersonal. La comunicación interpersonal es aquella que se desarrolla entre dos o más personas que están físicamente presentes, y en ella intervienen los cinco sentidos. También se le conoce como comunicación cara a cara. Esto porque a diferencia de la comunicación masiva o mediática, no se requiere ningún medio ni canal artificial para la transmisión y recepción del mensaje. Otra característica de la comunicación interpersonal es que tenemos una retroalimentación inmediata, incluso si nuestro receptor se quedó en silencio. A través de esto nos está comunicando su nivel de interés en el mensaje o su estado de ánimo al escucharnos. Distintos elementos intervienen en el proceso de comunicación interpersonal, tales como los siguientes de los cuales haré mención. El emisor se encarga de elaborar y transmitir el mensaje. El mensaje, contenido, información e ideas que transmite el emisor. El canal es el medio por el cual llega el mensaje, es decir, las palabras en el caso de la comunicación interpersonal, a través de los libros, el cine, la radio o internet en el caso de la comunicación masiva y mediática. El receptor es la persona a quien va dirigido el mensaje. La retroalimentación es la respuesta que da el emisor al receptor, convirtiéndose a su vez en el emisor. Y finalmente, el ruido. Son elementos textuales y contextuales que hacen la comunicación entre el emisor y receptor no sea lo suficientemente clara. Comunicación de grupos pequeños. Los procesos de comunicación, como las charlas familiares o los pequeños grupos de amigos en una reunión o en tu equipo de trabajo en la escuela, corresponden a una comunicación de grupos pequeños donde tenemos la oportunidad de aprender a escuchar y de enriquecer nuestra expresión oral. Se caracterizan porque tres o más personas participan en una comunicación igualmente recíproca, es decir, que todos los miembros del equipo tienen la misma oportunidad de ser emisor y receptor, aunque no hay por lo general un orden preestablecido de esta participación. Comunicación pública. A diferencia de la comunicación de grupos pequeños, la comunicación pública se caracteriza porque el peso de la comunicación recae en el emisor. Los receptores, aunque están físicamente presentes, tienen un papel más pasivo en cuanto a la retroalimentación del mensaje. Otra diferencia es que el receptor no conoce de manera personal a su público o audiencia, y la distancia entre emisor y receptor es mayor. Esto lo podemos observar en ponencias presentadas en eventos académicos como congresos, coloquios o simposios, incluso en un maestro en un salón de clase o en un instructor en un curso. En el contexto laboral o profesional, este tipo de comunicación se presenta en informes y en juntas directivas. Comunicación no verbal. En la comunicación es de suma importancia para la interpretación del mensaje lo que no se dice con palabras. Cada gesto, postura o posición de una persona con respecto a la comunicación es algo que se le da valor a las palabras. La kinésica. La kinésica o kinestesia se enfoca en los movimientos corporales, tales como gestos, contacto visual, posturas, ademanes. Gran parte de nuestros mensajes que transmitimos como personas pues son movimientos, gestos y posturas, los cuales deben de proyectarse con seguridad. Algunas observaciones que les podemos hacer para tener una mejor comunicación con una seguridad es hablar con las personas directamente, no leer lo que se está diciendo, tener una buena postura, no permanecer inmóvil, no esconderse. El uso del micrófono, no lo acerquen ni lo alejen demasiado, manténganlo siempre a una distancia moderada si es que están frente a un público. Y luego está la proxémica, como su nombre lo dice, la distancia que hay entre dos o más personas que se comunican de una manera. Tiene diferentes significados. Esta varía dependiendo del rol de las personas, del tipo de mensaje que se envíe y de la intención del mismo mensaje. Uno de los significados de la distancia de jerarquía, por ejemplo,
Una persona que tenga mayor rango en relación a las demás estará más alejada de su interlocutor o sus receptores, y la distancia suele estar entremarcada, además por ser determinada por objetos que delimitan dicho espacio. No obstante, esta distancia cambia según estén más cerca unos de otros. Al saludarse en un grupo de amigos, por ejemplo, es muy común que haya un golpe en la espalda muy fuerte o un apretón de manos, un abrazo afectuoso. El paralenguaje es un elemento que le da significado a los mensajes transmitidos de cara a cara. Es la manera en que pronunciamos las palabras. Aquí observaremos diferentes tipos de expresiones. En las tres expresiones se utilizaron exactamente las mismas palabras, sin embargo la manera de expresarse cambió totalmente la intención del mensaje. Elementos del paralenguaje. La voz tiene características que nos ayudan a marcar el sentido de las palabras, como es el volumen, el ritmo, el tono, la entonación y la textura. En la comunicación cara a cara nos proporcionan más información de la que podríamos obtener en una encuesta. Esta información es decodificada por nuestro cerebro aun y cuando no somos conscientes de ella. Por ejemplo, edad, sexo, nivel de educación, lugar de procedencia y estado de ánimo, entre otros. Cuando hablas frente a otra persona no cuestionamos la naturaleza de esta información porque no es necesario. La voz nos dice si una persona es hombre o mujer, adolescente o persona mayor, pero si el sonido de la voz es seguro que desconoceríamos lo anterior. El volumen es el nivel de intensidad con el que se emite un sonido, ya sea fuerte o débil. Varía según la situación y el tema. Si se dice un secreto se baja, si es una llamada de atención se sube. El ritmo es la velocidad con la que se habla. La entonación se refiere a las variantes del tono y volumen que usamos al hablar y que en la comunicación no escrita se representa con los signos de puntuación. La textura es la voz que puede ser tensa o suave, nasal, áspera o gutural. De los elementos de la comunicación no verbal, hay otros que toda persona debe tomar en cuenta al momento de comunicarse con alguien más, ya sea en la escuela, oficina, ambiente social o familiar. La comunicación cara a cara implica el uso de los 5 sentidos, por tanto son el olfato, el gusto, el tacto y la vista, además del oído. El olfato nos da información del contexto. El tacto es un sentido sumamente valioso para personas con debilidad visual, ya que gracias a este pueden codificar y decodificar mensajes escritos en braille. La vista, por otro lado, nos informa sobre el estado de ánimo de las personas. Incluso los especialistas pueden detectar si alguien miente o dice la verdad por determinados movimientos muy finos del rostro. Otros elementos de la comunicación no verbal que nos dice algo de la persona o personas con quienes hablamos son los accesorios que usa. La imagen de una persona, sobre todo en el momento de la primera impresión, es presidida por los demás de cómo se ve. Lo que vestimos y cómo lo portamos puede denotar confianza, credibilidad o desconfianza, simpatía o antipatía en el receptor. La imagen personal es tan importante que algunas empresas solo contratan a su personal si posee determinadas características. A continuación voy a hablar sobre el último tema de esta unidad, el cual es la credibilidad de un buen orador. Hablar en público no es exclusivo de comunicadores profesionales o de quien trabaje en los medios masivos. Hablar en público es una actividad diaria. Por eso hay que transmitir un mensaje de una manera inadecuada causará confusión a nuestros receptores, quienes pueden interpretar de manera distinta la información y esto puede repercutir en el buen desarrollo de los procesos productivos. Conocer el tema. Cuando le decimos algo a un receptor, este tiene dos opciones, creernos o no creernos. ¿De qué depende esta decisión? Bueno, todo buen orador debe tener un amplio conocimiento de la materia de la que vaya a hablar. Esto le permitirá manejar con fluidez el vocabulario adecuado de esa área. Conocerá los datos históricos y actuales y tendrá facilidad para impulsar en caso de ser necesario. Cuando se enfrenta a una audiencia, no se puede improvisar cuando se desconoce la materia. Así que, si tu problema es ¿de qué voy a hablar en mi discurso final? La respuesta es idéntica. ¿Qué temas dominas?
cuál es mi pasatiempo favorito, cuál es la problemática que más me preocupa. Del tema o actividad que elijas, es seguro que tendrás más información que el resto de tus receptores. Saber escuchar. Un buen comunicador estructura sus ideas antes de expresarlas y para ello se requiere, además del conocimiento del tema y de cultura general, ser un buen observador y saber escuchar. Por eso, a continuación te damos algunos consejos que te facilitan esta tarea. Número 1. Sé objetivo. Nunca rechaces de inmediato ideas o conocimientos diferentes a los tuyos. Analiza propuestas elevando los puntos a favor o en contra. No interrumpir. Deja terminar el otro. Con mucha frecuencia nos anticipamos a hablar antes de que la persona haya terminado. La cortesía. Sé cortés al escuchar. No hay nada más modesto para un orador que un par de espectadores que continúen estar platicando o riéndose durante la conferencia. De igual modo, cuando asistas a un simposio, plática o conferencia, escuche con atención. Evita las señas o gestos de aburrimiento como bostezar en voz alta o continuar de posición en el asiento constantemente. Por último, tenemos la cultura general. Prepárate en varios temas. La lectura proporciona conocimiento. Selecciona los libros y revistas que leas. Si nada más lees una sección del periódico, intenta leer cada día una sección diferente, incluso un periódico distinto. Una persona preparada escucha con detalle a su interlocutor. Reputación. Su idea previa que el receptor tiene del emisor influye mucho en la manera en que éste percibe el mensaje. Por tanto, se espera que un ponente que posea el conocimiento y la experiencia en el área o tema que se va a manejar. Si alguien va a hablar de la horticultura, causaría ruido en los receptores si presentara un círculo orientado hacia la mecánica automotriz. Por dar un ejemplo, ahora bien, el círculo puede tener una orientación adecuada, pero con una formación de hace 10 años. Sin un curso de actualización, ¿cuál sería su credibilidad que tendría el ponente por parte de la audiencia? En el actual contexto de la sociedad del conocimiento, donde la información cambia y constantemente hay nuevos avances científicos y tecnológicos, es indispensable que nos mantengamos actualizados mediante una lectura selectiva y una capacitación continua. Hablando más general, esta unidad se estudiaron dos formas de la comunicación interpersonal que se utilizan en el contexto académico y profesional: la comunicación de grupos pequeños y la comunicación pública. A lo que se refiere es en la participación de 3 u 8 personas en una comunicación igualmente recíproca y que tiene un objeto como meta en común, mientras que la comunicación pública, un emisor envía un mensaje a un grupo determinado de personas físicamente presentes, quienes no participan recíprocamente, o bien manifiestan una retroalimentación individual limitada. En todo proceso de comunicación interpersonal, es importante tomar en cuenta los elementos de la comunicación no verbal. Estos son kinésica, proéxica, paralenguaje y otros elementos. La kinésica se refiere a los movimientos del cuerpo como la postura corporal, posición de brazos y piernas y gesticulación. La proxogénica es el estudio de la distancia social y su significado en cada contexto cultural particular. Algunos especialistas del tema, como Hall, 1973, su fecha de nacimiento, han dividido en distancia íntima, personal, social y pública. El paralenguaje global, toda la característica de la voz que nos ayuda a marcar una intención de mensaje son el ritmo, textura, entonación y tono. Finalmente,
Se estudiaron las características que debe tener un buen orador, como credibilidad, que se da cuando hay conocimiento del tema por parte del emisor, presenta un círculo coherente con el mensaje que tiene y tener seguridad al hablar, además de saber escuchar a los demás. Asimismo, se indicó que la credibilidad de un orador en el conocimiento que éste tenga del tema, la reputación y el saber escuchar.